Vamos a empezar nuestros trabajos con la invocación por nuestro querido hermano José Álvarez, quien hoy nos puede ayudar en este trabajo. Adelante, José Álvarez, Gracias. con la invocación. Sentémonos con la columna vertebral derecha, los pies en el suelo, las manos sobre los muslos, hacia arriba o en las rodillas hacia abajo. Cierren los ojos y hagamos dos inspiraciones lentas y profundas. Los que quieran pueden repetir mentalmente detrás de mí cada frase que yo diga. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermano, por tu invocación en este momento. Muy agradecida. La Federación Teosófica Interamericana los recibe a todos con mucho cariño. Hemos hecho ya de estas conferencias una gran familia teosófica. Hoy la Federación Teosófica Interamericana recibe al hermano Fred Fernández, quien es nuestro actual presidente de la Federación. Fred Fernández es puertorriqueño, pertenece a la Sociedad Teosófica de Estados Unidos y es un hermano sumamente trabajador al servicio de la Sociedad Teosófica, muy cooperador y muy estudioso. Al hermano Fred le encanta la investigación y especialmente en el mundo de las ciencias. Hoy, nuestro querido hermano y presidente de la Federación Teosófica Interamericana nos trae una charla sumamente interesante y para muchos diríamos algo que nos parece incompatible, pero el hermano Fred ha puesto el título de esta charla Conectando la física con el misticismo. Eso me trae recuerdo de la señora Blavatsky. Creo que esta mañana va a ser sumamente interesante porque Fred tiene la capacidad de llevarnos en ese mundo de la ciencia y en ese mundo del misticismo. Adelante, Fred, los micrófonos en este momento son suyos. Ok, gracias Magali y saludos a todos los hermanos en todos los países que estamos aquí presentes. Como dijo Magali, a mí siempre me ha interesado el área de la ciencia y nosotros en la Sociedad Teosófica eh, debemos siempre mantener presente que los arquitectos de la Sociedad Teosófica se ocuparon en que específicamente en el segundo objetivo se dijera que es parte de la misión de la sociedad los estudios comparativos entre religiones, filosofías y ciencias. Algo vieron esos arquitectos de la sociedad eh, en estos tres temas que específicamente los colocaron como área de estudio.
Y pues a mí, pues yo me he autoimpuesto la tarea de traer la ciencia a- al ruedo de los estudios en la sociedad teosófica y sobre todo no de un punto de vista técnico, sino de un punto de vista más bien conceptual y más bien de cómo converge estos conocimientos científicos con la teosofía. Así que esta charla inevitablemente tiene que cubrir algunos aspectos técnicos, porque estamos entrándonos en áreas de la física, pero yo me he ocupado de que sea algo que lo deba poder entender cualquier persona que no le guste la ciencia ni que se interese por la ciencia, porque la idea no es meternos conceptos técnicos en la mente, la idea es entender y ver la relación que existe entre la ciencia, que actualmente es lo que está a la vanguardia del desarrollo en el planeta, en todos los sentidos, incluyendo el económico, entender un poquito esto mejor y tratar de meternos un poco en la cabeza de las personas que están en ciencia, de qué tipo de cosas se han ocupado y qué tipo de cosas están descubriendo ahora mismo. Ok, voy a compartir pantalla. Como siempre, yo les incluyo las referencias de dónde obtengo la información que voy a compartir con ustedes. Y vuelvo a pedirle su indulgencia y con la venia de ustedes la charla va a tomar un poco más de una hora, porque es que me resulta muy difícil acortarla tanto, porque hay mucha información. Cuando usted está estableciendo una comparación con aspectos esotéricos, pues no es meramente tirar conceptos científicos, sino que hay que buscar los enlaces. Y esto pues coge un poquito más de tiempo. Y si corto la charla en dos, se pierde el hilo. La próxima vez que se vaya a dar la segunda parte, no se van a acordar de lo que se dijo en la primera. Ok, vamos a, vamos a tomar esto como una aventura. Ok, la física moderna no ha podido dar lugar a una metáfora de la realidad que sea aceptada generalmente. No existe ningún marco conceptual único que ajuste fenómenos aparentemente no relacionados dentro de un patrón significativo que provea una imagen que pueda ser utilizada para construir un modelo para las ecuaciones matemáticas y que sirva de guía para la investigación científica. Los formalismos matemáticos de la teoría cuántica y de la teoría de la relatividad, las cuales constituyen los pilares básicos de la física moderna, no pueden ser fácilmente representados por símbolos visuales y por lo tanto no se prestan para la metáfora. Si se cuestionara a los físicos sobre este particular, probablemente endosarían la interpretación Copenhagen enunciada por Niels Bohr de que no existe una realidad objetiva a los niveles subatómicos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. La interpretación Copenhagen es el resultado de un concilio que hubo entre los padres de la mecánica cuántica, allá para principios del siglo pasado, en Dinamarca, en la ciudad de Copenhague, porque Niels Bohr era danés. Hicieron un concilio allí, todo este montón de señores, y llegaron a una serie de, vamos a decir, conclusiones o interpretaciones de lo que es la teoría cuántica, y eso es lo que se refiere aquí con la interpretación Copenhagen. La interpretación Copenhagen es sorprendente. Los constituyentes básicos de la materia no son cosas en lo absoluto. Las partículas cuánticas no son objetivas como lo sería una pelota de fútbol. La naturaleza a los niveles cuánticos es detectable solo mediante lecturas de un medidor o lecturas de computadora que se relacionan con fórmulas matemáticas esotéricas. De acuerdo con esta visión, un electrón no puede decirse que tenga ningún atributo dinámico, como sería velocidad o posición, hasta que dicha propiedad sea medida, constituyendo dicha medición la forma en que se observan las partículas subatómicas. No solo no sabemos la posición o velocidad de un electrón hasta que la midamos, sino que cualquier medición entre medio es un término que no tiene ningún significado. Si lo mirásemos de otra forma, un electrón que no es observado no es real. En palabras de Werner Heisenberg,
Si quisiésemos describir lo que sucede en un evento atómico, debemos ser conscientes de que la palabra suceder aplica solamente a la observación, no al estado de los hechos entre medio de dos observaciones. Cuando se mide la velocidad o la posición, la otra propiedad no medida se hace incierta, lo que hace que la trayectoria de un electrón pueda ser solo predicha como una probabilidad. En términos sencillos, de acuerdo a la interpretación en Copenhagen, lo que importa es el resultado final y no nos va a importar los medios o los puntos intermedios para llegar a ese resultado porque nunca los vamos a saber. Esto pues obviamente ya podemos ver que ya de por sí esto es una bofetada en la cara a la ciencia exacta. Y la física es una ciencia exacta. Por lo menos lo había sido hasta la mecánica cuántica. De acuerdo con la interpretación en Copenhagen, nosotros no sabemos lo que la realidad en verdad es. Y más importante aún, nunca lo sabremos. La mayoría de los científicos piensan que no tiene sentido el preocuparse acerca de una base filosófica de la realidad, ya que el propósito de ellos en la física es hacer modelos o ecuaciones que ayuden a correlacionar las observaciones. Desde el punto de vista de los físicos, si la mecánica cuántica solo puede describir lo que pueda ser medido en un aparato de medición, que así sea. De todas maneras, no existe tal cosa como un mundo real allá afuera. Este es el punto de vista, diríamos, de los físicos materialistas. El físico Murray Gell-Mann llamó a la mecánica cuántica esa misteriosa y confusa disciplina que ninguno de nosotros comprende en realidad, pero que sabemos cómo utilizar. Muy sensato y muy honesto. Debido a que la física describe el cómo y no el por qué, resulta fácil ignorar los problemas filosóficos que levanta la interpretación Copenhagen. El filósofo y científico Bertrand Russell sugirió una analogía que ilustra este punto. Él pregunta que comparemos la música tocada por una orquesta con la misma pieza tal y como ésta aparece en la partitura. Imaginemos a una persona sorda de nacimiento que ha sido criada e instruida por unos padres que sean músicos. Semejante persona concebiblemente pudiera comprender todas las características abstractas de la música, inclusive oírla desde la partitura, pero carecería por completo del valor experiencial. Para Russell, el conocimiento de la naturaleza que tiene el físico es similar al que tiene la persona con adiestramiento musical que nunca ha conocido el sonido. Correcta, pero careciendo la esencia, la música. Un pequeño número de físicos están decididamente insatisfechos con la incertidumbre de un modelo probabilístico de la realidad. Estos buscadores de la realidad insatisfechos han propuesto varias soluciones en su búsqueda por un constructo matemático que traiga al determinismo de vuelta a la física. El mismo Einstein buscó una contestación, pero aunque él no podía aceptar el indeterminismo de la teoría cuántica, no pudo encontrar una alternativa. Einstein pensaba que subyacente a esa naturaleza estadística de la nueva teoría cuántica tenía que haber algo más. La búsqueda de él y de otros por una teoría completa vino a conocerse como la búsqueda por las variables escondidas, siendo la asunción de que existen variables no conocidas aún que explicarían el aspecto probabilístico de los hechos. Si tales variables fuesen descubiertas, la presente teoría cuántica, aunque todavía aplicable en su esfera, vendría a ser un caso especial de la nueva y más completa teoría y podríamos tener un más entendible sustento filosófico para la física moderna. Estos planteamientos vienen desde Einstein. Heisenberg fue otro de los padres de la mecánica cuántica y de él hemos hablado en otras charlas anteriores. Haciendo una extensión de la visión Copenhagen, describió el mundo escondido subyacente a nuestro mundo fenomenal como uno de potencia, de potencialidades,
término utilizado por primera vez por Aristóteles. Todos los eventos posibles existen en este nivel de una forma potencial. Todos los eventos posibles existen en este nivel de una forma potencial. Quiere esto decir que las partículas no tienen una existencia real, sino tendencias a existir. En este mundo más bajo, las partículas pudieran estar en estados contradictorios, como por ejemplo ocupando dos posiciones distintas al mismo tiempo. Y es nuestro acto de medición lo que trae a la realidad uno u otro de tales estados. Sin embargo, según el físico Hugh Everett y sus seguidores, todas estas probabilidades y estados contradictorios sí tienen una existencia. Perdón. Debido a que resulta obvio que nuestro mundo macroscópico no puede acomodar estados contradictorios, todos estos estados no usados deben ir a alguna otra parte para encontrar su actualidad. Para esta otra parte, Ebert postula la existencia de mundos paralelos existiendo unos al lado de los otros, pero sin hacer contacto, ya que ocupan planos paralelos. Estas son las diferentes hipótesis que han los físicos poco a poco desarrollado para explicar la realidad. Otro físico, Eugene Wigger, estipula rotundamente que la conciencia debe ser introducida en las leyes de la física. Fíjese cómo va cambiando la mentalidad de los físicos. La conciencia debe ser introducida en las leyes de la física, dice este físico. En esta visión, la conciencia sintiente es la que escoge entre los distintos estados contradictorios. Habíamos dicho, si se acuerdan, la charla que dimos de mecánica cuántica, que una partícula puede ser partícula y onda a la misma vez. Y en el momento que usted decide medirla, ella escoge cuál de las dos, si va a aparecer como partícula o va a aparecer como onda, depende de cómo usted la mida. Por eso que aquí dice que la conciencia debe ser introducida porque esta conciencia sintiente es la que escoge entre los distintos estados contradictorios. El punto importante aquí es que algunos de los físicos que abordan la naturaleza de la realidad se ven forzados a postular la existencia de un mundo subyacente, el cual puede estar junto a o perpendicular con nuestro mundo más familiar. Quiere esto decir que en la realidad aparenta haber dimensiones desconocidas. Aún la interpretación Copenhagen involucra un segundo nivel. Esto en el sentido de que para traer a la partícula cuántica a la realidad, entre comillas, la cual podemos definir como el mundo fenomenal o el primer nivel, se hace necesario el uso de un aparato medidor. El mundo fenomenal surge de la elección hecha desde el segundo nivel o nivel escondido. Fíjense cómo estamos entrando en filosofía de la ciencia, estamos ya entrando en aspectos de cuestionamientos no materiales que se están haciendo los físicos para explicar lo que están midiendo. El cómo se hacen estas decisiones desde este segundo nivel es medular en la introducción del misticismo en la ciencia, que es el objetivo de esta charla. Acorde con las operaciones básicas de nuestro mundo tridimensional son manifestaciones de algo que está ocurriendo fuera de nuestro espacio percibido. Los acontecimientos en nuestro mundo requieren de una dimensión o proceso subyacente. Esta arena de acción escondida no es definible en términos mecanicistas. La misma es un vasto conglomerado de tendencias, contradicciones y probabilidades. Semejante mundo tiene poca semejanza con nuestra existencia cotidiana. El mundo subyacente tiene poca existencia con nuestra poca semejanza con nuestra existencia cotidiana. Aquí vemos otra vez la introducción del concepto maya o ilusión de la realidad que nuestros sentidos perciben. El físico John Stuart Bell estableció que si los resultados experimentales de la teoría cuántica son correctos,
Cualquier teoría de variable escondida debe ser no local. No local significa que si dos partículas interactúan y luego se apartan, ellas continúan influenciándose mutuamente de forma instantánea. Esto es más rápido que la velocidad de la luz. Estos experimentos se han hecho y usted puede separar dos partículas la distancia que sea, en cualquier punto del universo, y se van a comunicar, se van a seguir comunicando instantáneamente esas dos partículas. Eso es lo que llama no local. Esta no lo, vamos a volver a leer esto. No local significa que si dos partículas interactúan y luego se apartan, ellas continúan influenciándose mutuamente de forma instantánea. Esto es más rápido que la velocidad de la luz. Esto pese al hecho de que, según la teoría de relatividad especial, las señales en nuestro mundo tridimensional no pueden exceder la velocidad de la luz. El físico Bell estipula que debe estar ocurriendo algo más rápido que la velocidad de la luz. Wow. A los físicos newtonianos se les cayó su mundo cuando surge la mecánica cuántica, por estas cosas que estamos viendo. Por lo tanto, los físicos modernos, en su afán por reconciliar la teoría de relatividad especial con el teorema de Bell, se enfrentan a un profundo dilema filosófico. De una parte, el teorema de Bell estipula que la realidad debe ser no local, ya que en una realidad local la información puede ser transferida solo a velocidades no mayores a las de la luz, y tales velocidades son insuficientes para explicar los hechos cuánticos. Por otro lado, la teoría de la relatividad especial dicta que la velocidad de la luz no puede ser excedida. Acerca de esta disyuntiva, Bell comenta: creo que este es un dilema profundo y la solución no será trivial. Esto podrá sonar como una perogrullada, pero si lo ponderamos bien, nos damos cuenta de que no es ninguna perogrullada. Para acomodar la teoría de relatividad especial con su propia visión no local de la realidad, Bell postula la existencia de otro o más profundo nivel en nuestro universo. La interconexión instantánea de las partículas cuánticas debe lograrse fuera de nuestro universo tridimensional, en una especie de espacio extra tridimensional. Volvemos a ver que la descripción del universo requiere de al menos un segundo nivel. Al menos un segundo nivel. Como resultado de este dilema, el físico David Bohm ha sugerido la existencia de un campo que no habita el espacio-tiempo, un reino trascendental en donde se funden todos los lugares y todos los tiempos. Recordemos que cualquier solución tiene que estar literalmente fuera de este mundo si es que se quiere conciliar la realidad no local y la teoría de relatividad especial. En otras palabras, velocidades más rápidas que las de la luz con el postulado de que no puede haber una velocidad más rápida que la de la luz. Esto hay que reconciliarlo. El teorema de Bell sugiere que el espacio dimensional y una cuarta dimensión de tiempo son insuficientes para explicar a plenitud la interacción de partículas. Se requiere de una realidad subyacente que no tenga atributos de tiempo. Se requiere de una realidad subyacente que no tenga atributos de tiempo. El mismo Einstein dijo una vez: el tiempo y el espacio son modos mediante los cuales pensamos y no condiciones bajo las cuales vivimos. Ponderen, cuando tengan tiempo, ponderen sobre esa cita. Traten de penetrar al alma de este gran servidor de la humanidad que nosotros llamamos Albert Einstein. El tiempo y el espacio son modos mediante los cuales pensamos y no condiciones bajo las cuales vivimos. Que eso lo diga un físico nos indica cómo se va transformando la ciencia. Vamos a hablar algo de los potenciales. La idea de potencial es muy útil en la física.
El término potencial se originó con la física de Newton. La idea de que cosas que se mueven en el espacio se influencian unas a otras a la distancia, no solo mediante colisiones, era fundamental en la visión clásica. De esta acción a la distancia surgen los conceptos de fuerza y de potencial. Los potenciales clásicos se definen como condiciones del espacio capaces de causar eventos físicos. Eso es lo que es un potencial. Una condición del espacio capaz de causar eventos físicos. La energía potencial se relaciona con el trabajo que un objeto puede realizar por virtud de su posición o estado. Los potenciales se utilizan en la física como intermediarios entre objetos que están separados en el espacio. Los potenciales clásicos no existen sin que haya una fuente. La fuente, normalmente mediante el movimiento, se impulsa hacia el espacio circundante y por consiguiente afecta a otros objetos. Ejemplo de energía potencial, aquí da la gráfica, usted sube una pesa, corta la soga y cae. ¿Y por qué cae? Porque tiene una energía potencial que se convierte en cinética cuando cae en movimiento. Y la fuerza de gravedad también es otro tipo de energía potencial. Y al que le interese esto, pues se puede meter en internet y busca energía potencial y le van a darle muchísimos ejemplos. Pero no vamos a entrar en eso porque nos vamos a desviar mucho. Además de los clásicos, que ya mencionamos la fuerza de gravedad como uno, y por posición, yo elevo algo, lo suelto y cae. Aparte de estos tipos de potenciales clásicos, también existen potenciales cuánticos. De acuerdo con Bohm, un potencial cuántico es uno que actúa sobre una partícula subatómica, además de los potenciales clásicos normales, que dijimos que tienen que ver con movimiento y distancia. Cuando dos partículas son separadas en el espacio sin estar conectadas mediante ningún potencial clásico, ellas estarán todavía correlacionadas por conducto del potencial cuántico, el cual actúa instantáneamente. La acción instantánea, cuando menos, viola el espíritu de relatividad. Es mediante el potencial cuántico que Bohm llega a establecer su concepto de integridad, en donde las dos partículas no se ven como entidades separadas, sino como proyecciones de un reino proveniente de una más elevada dimensión. La relación existente entre dos partículas dadas va más allá que solo entre estas partículas únicamente. El potencial cuántico depende de todas las partículas del sistema. De hecho, de todas las partículas del universo. Para el físico Bohm, el potencial cuántico conduce a una noción nueva de totalidad intacta. Aquí vamos entrando ya en la grandeza de David Bohm. Dicho sea de paso, David Bohm era coetáneo con Einstein, eran amigos y eran profesores, colegas en la Universidad de Princeton. Y de hecho, Einstein, según yo he leído, consideraba a Bohm como su hijo espiritual. Así que vemos que nada de estas cosas son casualidad. Bohm utiliza una metáfora para ilustrar su concepto de potencial cuántico y los cambios que éste requiere en nuestro entendimiento de la materia. Él sugiere que imaginemos un barco desplazándose mediante un piloto automático. El barco navega utilizando su propia fuerza, pero guiado por ondas de radio. La información contenida en las ondas de radio, de hecho, guía la enorme energía que posee el barco. La información es alimentada a la computadora del barco, la cual entonces ajusta la dirección y la velocidad de este de acuerdo con los datos que están siendo procesados, que vienen por la onda de radio del control remoto. Cuando aplicamos esto a la partícula subatómica, esta analogía indica que la partícula se mueve mediante su propia energía, pero es dirigida por el potencial cuántico, el cual proviene de un nivel subcuántico más profundo. Inicialmente no se asusten, piensen en esto y lo van a ver que esto es bien sencillo de entender, bien sencillo. Hay un algo que dirige las cosas y ese algo viene de otra dimensión, que no es medible y está muy por encima de nuestro mundo tridimensional. Vamos a ver lo que nos plantea Bohm con la metáfora del holograma.
para explicar este concepto de integridad. La idea que se puede acarrear información mediante el potencial cuántico nos lleva al concepto fundamental de totalidad que postula Bohm. La información de onda cuántica está potencialmente presente en todas partes. La información. A la información que utiliza la partícula cuántica en un lugar dado, Bohm la llama información activa, mientras que la que se encuentra en otros puntos la denomina información activa potencialmente. Esta información incluye el estado de todas las partículas dentro del todo. Cuando una partícula se conecta con el campo de información, su movimiento refleja el estado del todo. En ese sentido, la partícula no puede ser separada de su entorno y no puede ser tratada como una entidad independiente. La misma es un aspecto del sistema completo. En términos clásicos, el todo es la suma de sus partes. Con el potencial cuántico, el todo organiza las partes. El potencial, discúlpeme, fue que se me fue me perdí la lectura. De hecho, dicho de otra forma, el aspecto esencial del campo cuántico y el resultante potencial cuántico es que cualquier evento que suceda en cualquier lugar está disponible inmediatamente en todo lugar a manera de información. El aspecto esencial del campo cuántico y el resultante potencial cuántico es que cualquier evento que suceda en cualquier lugar está disponible inmediatamente en todo lugar a manera de información. Cada porción del espacio, entonces, cada porción del espacio contiene información acerca de todas las porciones del espacio. La razón de por qué el mundo clásico nos aparenta ser uno formado por objetos separados y distintos es debido a que el potencial cuántico a niveles macro es insignificante. Nos quedamos con una proyección tridimensional de un campo multidimensional. La información está envuelta dentro de cada región y está por tanto disponible a todas las partículas, y todos los campos cuánticos de todas las partículas reciben una aportación en cualquier área que se encuentren. Bohm utilizó el holograma como analogía para el espacio donde estos campos cuánticos se combinan. Un holograma es una placa fotográfica obtenida mediante una técnica que utiliza un rayo láser para producir imágenes tridimensionales. El aspecto significativo del holograma es que cada región de la placa fotográfica acarrea información acerca del objeto entero. Si se ilumina una región pequeña de la placa, todavía aparece el objeto tridimensional. Cada región en el holograma es relevante a la estructura en su totalidad, ya que la luz proveniente de todos los puntos en el objeto está envuelta dentro de cada área de la placa. En términos sencillos, aquí vemos este delfín dividido en cuadriculados. Si usted ilumina un cuadriculado, ve el delfín completo. Si ilumina este cuadriculado, ve el delfín completo. Si ilumina este cuadriculado, ve el delfín completo. De forma que en cada cuadriculado está la imagen del todo. Ese es el concepto del holograma. Y esa es la analogía que está usando Bohm para explicar su teoría. A manera de comparación, vamos a ver lo que nos dice General Hadassa. Cuando utilizamos la palabra verdad, queremos decir un conocimiento en todas sus encarnaciones, sean estas visibles o invisibles. Estas encarnaciones, cuando se reflejan en nuestra conciencia, dan lugar al sentido de ley. Cada ley concerniente al universo está tejida dentro de su textura más interna, porque el universo es lo que es. Las leyes que nuestra mente formula existen, existamos o no nosotros para descubrirlas. Por lo tanto, la verdad no es el resultado de los descubrimientos hechos por los buscadores de la verdad. La verdad es porque el universo es. Ahora bien, esta verdad somos nosotros mismos. El ser humano, quien es una parte infinitesimal del todo, a su vez, de forma misteriosa, es el todo. Es más,
En una forma que parece increíble, cada verdad concerniente al todo va a encontrarse en cada fracción del todo. Aquí vemos el acierto de Bohm con su teoría del holograma, con su analogía del holograma. Está diciendo lo que nos está diciendo aquí en Narajadaza, en otras palabras. Por lo tanto, la verdad acerca de Dios, la naturaleza y el ascenso del ser humano hacia la divinidad existe dentro del ser humano mismo. El todo existe en cada parte del todo. Continúa diciendo Jinara Hadasa. La primera gran maravilla acerca de la conciencia es que el entero está en la parte, el total está presente en cada unidad. De modo que, aunque la conciencia de un electrón sea como un puntito de conciencia, aún esa pequeña unidad está vinculada a la vasta totalidad de la conciencia que es el logos. Todo el logos está ahí, aunque nosotros con todas nuestras limitaciones podamos descubrir solamente tanto de él como lo que se requiera para constituir un electrón. De la misma forma que cuando una miríada de rayos de luz solar es enfocada en un punto mediante un lente, toda la energía de la totalidad de los rayos está presente en ese lente, en ese punto. Así mismo es con cada tipo de conciencia que anima toda forma. Un adepto puede adquirir conocimiento sobre cualquier objeto dentro de su límite de conciencia concentrándose en el mismo, y la distancia no afecta en nada tal concentración. Él puede ser consciente de un objeto distante, no porque su visión astral actúe de forma telescópica, sino porque en la región interna el universo entero existe como un punto. Esto es lo que aquí nos dice que utilizan los adeptos para ver a distancia, para conocer cosas. Está escrito en los Upanishads que dentro del corazón existe una pequeña cámara denominada el éter interior, la cual es extensiva con el espacio. Esto es el Atma o el ser. Este éter interior del corazón es un término descriptivo de la naturaleza sutil del ser, el cual es verdaderamente uno y que todo lo impregna, de forma que cualquiera que sea consciente en el ser es consciente en todos los puntos del universo. Cualquiera que se concentre en este punto del corazón es consciente simultáneamente con todo el universo. Dado que todos los cuerpos en el universo están sumidos en e interpretados por el éter, el cual es un medio continuo que transmite vibraciones sin fricción, es científicamente posible entonces que se pueda transmitir movimiento que afecte la forma sin restricción alguna. Se desprende de esto que la conciencia, el lado de vida de la naturaleza, deba ser de forma similar también continua y que todo lo permee. Con esto como trasfondo, Bohm ofrece un cuadro de envolvimiento y desenvolvimiento en un punto dado del espacio. Cuando una onda se acerca al punto X, la información contenida en el frente de onda es envuelta dentro de ese punto. La onda determina el potencial cuántico, el cual suple información a la partícula elemental que se encuentra en el punto X. Por lo tanto, todos los frentes de onda que llegan al punto X pasan información a la partícula que allí se encuentra mediante el proceso de ser envuelta dentro de X. También hay un desenvolvimiento del punto X en la forma de una onda que también acarrea información. El potencial cuántico que se encuentra contenido en la partícula es entonces el resultado de los procesos de envolvimiento y desenvolvimiento que ocurren en el punto X. Envolvimiento es lo que llega a X, desenvolvimiento es lo que X tira para afuera o lo que emana. Este enfoque nos lleva a ver las partículas como entidades dinámicas asentadas en el todo y proyectadas e inyectadas desde el todo. Enfatizo, las partículas, entidades dinámicas asentadas en el todo y proyectadas e inyectadas desde el todo. Desde el punto de vista de Bohm, las partículas no son entidades separadas que interactúan. Sus interrelaciones no son algo que esté fuera de las partículas en sí. Él ve
todos los efectos mutuos como unos mediados por un todo o entero subyacente. Esto nos trae al concepto de orden. La primera noción de orden que nosotros tenemos es por medio de nuestra habilidad para conocer similitudes y diferencias, la cual reside especialmente en nuestro sentido de visión. Nuestra percepción primero recolecta diferencias y estos datos son entonces utilizados para construir semejanzas. Luego de esto, se pueden formar categorías. Ciertas cosas son seleccionadas por nuestro proceso mental como capaces de ser agrupadas juntas. Las categorías no son finales ni estáticas, sino dinámicas. Esto es, a medida que algunas diferencias asumen una importancia mayor y se recopilan nuevas semejanzas, se forman categorías nuevas. Tal y como señala Bohm, la clasificación está inexorablemente ligada a la idea de un orden dinámico. Esto implica la existencia de un espectro o niveles de orden. Bohm considera que el espectro de órdenes es infinito, por lo que no existen sistemas cerrados. No importa cuán lejos vayamos en el espectro, ni en cuál dirección lo hagamos, la aleatoriedad da lugar al orden a medida que se incluyen unos contextos más amplios. Esto es bien importante que lo entendamos. La aleatoriedad que aparentemente vemos en la mecánica cuántica, que es inexplicable, que en cierta forma, por virtud de lo que se estipula en la interpretación Copenhagen, esa aleatoriedad da lugar a un orden a medida que usted amplía los contextos sobre los cuales está basando su premisa o su observación. En un sentido, el determinismo y la posibilidad existen una al lado de la otra, ambas relacionadas mediante el contexto. Si yo amplío mi contexto, pues me caben más cosas adentro de forma ordenada, porque estoy ampliando los, los límites del contexto. Mira qué sencillo. Examinemos brevemente la relación existente entre el espectro de orden y una dimensionalidad del espacio. La dimensionalidad del espacio podemos verla como un método para organizar la información. Esto es, la información podemos a veces organizarla en términos de espacio. Si queremos describir un sistema y tenemos 10 piezas de información, podemos definir dicho sistema en un espacio de 10 dimensiones, lo cual indicaría una correlación entre el número de dimensiones y la cantidad de información que poseemos. Una correlación entre el número de dimensiones y la cantidad de información que poseemos. Una mirada de un evento en un espacio tridimensional está comparativamente restringida. Aumentando el número de dimensiones, la visión se torna más abarcadora. De forma que cuando los místicos penetran realidades multidimensionales, en esencia lo que están haciendo es ampliar el contexto. Esto para nosotros es bien fácil verlo. Si usted mira un cuadrado hecho en un pedazo de papel, eso está en 2 dimensiones. Si usted sube eso a 3 dimensiones, ese cuadrado se convierte en un cubo. A medida que usted aumenta los contextos, captura más información. Eso es también bien sencillo como debemos ver esto. En resumen, aparenta haber un espectro infinito que va desde órdenes de un grado menor hasta órdenes de grado mayor. El anidamiento de subórdenes en órdenes mayores contiene y subordina a los subórdenes. Los subórdenes no son independientes, sino que son afectados por el orden mayor y a su vez afectan al orden mayor. Envolvimiento y desenvolvimiento. Vamos ahora a entrar en cómo esto nos vamos llevando al orden implicado y orden explicado que es la hipótesis básica de Bohm. La teoría básica de Bohm es que el mundo en que vivimos es uno multidimensional.
El nivel más obvio y superficial es el mundo tridimensional de objetos, espacio y tiempo, los cuales él denomina el orden explicado. Su materia la compone un grado denso y aunque puede ser descrita haciendo referencia a sí misma, Bohm piensa que ella no puede ser ni explicada ni claramente comprendida de esta forma. La ciencia materialista explica el orden explicado comparándolo unos con los otros. Bohm dice que no es suficiente, hay que ir acá abajo para ver las causas de esto. Desafortunadamente, según él, este es el nivel en el cual la mayor parte de la física opera hoy, el orden explicado. Comparar unas cosas con las otras, en el plano tridimensional de los sentidos. Este es el nivel en el cual la mayor parte de la física opera hoy, presentando sus hallazgos en ecuaciones matemáticas, el significado de las cuales resulta poco claro. Fíjate qué sensato y qué honesto es Bohm. De ese montón de fórmulas matemáticas, como que el significado no está claro. ¿Cuál es el significado de toda esa jeringonza que diríamos nosotros acá? Es posible un entendimiento más claro solamente si vamos a un nivel más profundo, el orden implicado, el cual constituye el trasfondo todo abarcador de nuestras experiencias físicas, psicológicas y espirituales. Este orden implicado tiene su fuente en una dimensión aún más sutil que Bohm denomina el orden superimplicado. Más allá de este podemos postular muchos otros órdenes, los cuales se funden en un campo infinito de un número de dimensiones indeterminado. Volvamos a Gina Hadassah. Estamos haciendo un estudio comparativo de la ciencia con la filosofía y con la teosofía. Vamos a Gina Hadassah. Dice él, en el proceso evolutivo del átomo al ser humano, hay un elemento que debe ser tomado en cuenta si es que queremos entender el proceso correctamente. Aunque la materia evoluciona de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo indefinido a lo definido, de lo simple a lo complejo, la vida no evoluciona así. La evolución de la materia es un arreglo. La evolución de la vida es una apertura y un desdoblamiento. Vos me estás usando palabras literales de las que usó Gina Hadassah. En cada célula de materia viviente existe de forma incomprensible Shakespeare y Beethoven. A la naturaleza le puede tomar millones de años arreglar la sustancia hasta que se encuentre el agregado apropiado como para que salga de su seno hacia afuera Shakespeare o Beethoven. Sin embargo, todo el tiempo durante esos millones de años, la vida los retuvo a ambos dentro de sí de forma misteriosa. El orden implicado, ¿qué dice Bohm? La evolución de la vida no es un recibir, sino un dar. En el modelo del universo que postula Bohm, la imagen holográfica es análoga al mundo de espacio-tiempo de los sentidos, el cual es el campo de los objetos separados. Pero en vez de ser la realidad primaria, esa imagen holográfica es el resultado del patrón de movimiento de la luz según ésta rebota una vez choca con el objeto fotografiado. La imagen que vemos sería lo que Bohm llama el orden explicado o el orden desdoblado, que no es otra cosa que la manifestación en el tiempo y el espacio de una realidad proveniente de otra dimensión más profunda. Aunque capturado en la placa fotográfica, el patrón de luz existe en realidad solo como ondas y frecuencias. Este patrón de ondas y frecuencias es el orden implicado u orden envuelto del cual emerge la imagen. Todos sabemos que la luz es una de partículas y ondas. Y cuando yo uso esa luz para chocar con una placa y produce una imagen, ese es el orden explicado, esa imagen. El orden implicado son las ondas de luz que son las que causan la imagen fotográfica. Orden implicado se desdobla en el orden explicado. Vamos a Annie Besant. Vamos a ver lo que nos dice Annie Besant de todo esto.
Hagamos un paréntesis para considerar lo que ella nos dijo. Esto está en el libro La Sabiduría Antigua. Hablando del plano físico, dice Besant, hemos visto que la fuente de la cual proviene el universo es un ser divino manifestado a quien la sabiduría antigua denomina logos o la palabra. Esto expresa la idea antigua de la palabra que emerge del silencio, la voz, el sonido mediante el cual los mundos vienen a ser. Debemos ahora rastrear la evolución de la materia-espíritu a manera de poder entender algo acerca de la naturaleza de los materiales con los cuales debemos lidiar en el plano o mundo físico. Porque es en las potencialidades envueltas o involucradas en la materia-espíritu del mundo físico que recae la posibilidad de la evolución. Yo puse esto lo resalté porque Bohm está usando las mismas palabras que usó Besa. Potencialidades envueltas o involucradas en la materia espíritu. Y todo el proceso de evolución es un desdoblamiento movido desde adentro y asistido por seres inteligentes desde afuera. Juzguen ustedes si Bohm está diciendo o no lo mismo que dijo Juan Besant. Lo mismo que Bohm lo está diciendo en el campo de la ciencia, de la física. Está diciendo lo mismo, mis hermanos. Durante la manifestación, aún el logos tiene como su forma desde el universo hasta el átomo. Esta involución de la vida del logos como la fuerza que anima toda partícula y su sucesiva envoltura en la materia espíritu de cada plano hace que los materiales de cada plano tengan dentro de sí, de una forma escondida o latente, todas las posibilidades de forma y de fuerza de todos los planos por encima, así como los suyos propios. ¿Habrá Bohm estudiado a Nivesan? Estos dos hechos aseguran la evolución y le proveen a la partícula más inferior las potencialidades latentes que la harán apta, conforme éstas se conviertan en poderes activos, de entrar en las formas que poseerán los seres más elevados. De hecho, se puede resumir la evolución como las potencialidades latentes convirtiéndose en poderes activos. Poderes activos están involucrados en la materia y la materia se desdobla y lo saca para afuera en acciones que ella llama evolución. Nos explica Besant que en la creación de su universo, la energía del logos crea un vórtice de vida que se encierra dentro de una partícula de materia primigenia, formando así el átomo primordial. Estos y sus agregaciones, extendiéndose por todo el universo, forman todas las subdivisiones de la materia espíritu del primer plano. El segundo plano se forma por incontables cantidades de estos átomos primordiales que se encierran con diferentes combinaciones de la materia más burda del primer plano, formando así las unidades más finas de la materia espíritu o átomos del segundo plano, cuyas incontables combinaciones forman las diferentes subdivisiones del segundo plano. Este proceso continúa hasta que se forman los 7 planos. Podemos entender esto mejor si utilizamos términos teosóficos conocidos para explicar la formación de los planos correspondientes a la evolución humana supranormal y normal. Los átomos del tercer plano los podemos concebir como atma. Los del cuarto plano como atma envuelto en materia buddhi. Los del quinto plano como atma envuelta en materia buddhi y manas. Los del sexto plano como atma envuelto en materia buddhi, manas y kama. Los del séptimo plano como Atma envuelto en Buddhi, Manas, Kama y Stula. En cada plano solo estará activa la materia de la capa más externa, pero sus capas más internas estarán ahí, aunque de forma latente, listas para entrar en actividad durante el arco ascendente de la evolución. El último plano de la combinación es el orden explicado y los átomos que están los planos que están subyacentes, encerrados en el interior de cada uno de los átomos, es el orden implicado, yendo a la nomenclatura de Bohm.
Habiendo traído la existencia objetiva del espíritu materia de cada plano, la oleada de vida comienza a utilizar esto como material para construir varios organismos y formas vivientes que serán los vehículos de conciencia en este universo. Estos vehículos serán los templos vivientes de la energía del logos. Esta energía se va desdoblando del mineral al vegetal, del vegetal al animal y de ahí a los precursores de la humanidad. En este proceso se van desdoblando uno a uno los tipos sucesivos de espíritu materia, los cuales se habían utilizado para envolver la vida en su etapa descendente. Envolvimiento y desenvolvimiento o desdoble. Entonces, Anibesan, en un universo dado, la vida una o vida del logos va evolucionando hasta muchas vidas por medio de una serie ascendente de formas. Conforme la vida una avanza, la forma que la contiene debe romperse para así liberar la vida y que ésta ocupe una forma embrionaria de un tipo más elevado. El rompimiento de una serie de formas conforme una vida siempre en expansión es lo que constituye evolución. Por consiguiente, todo crecimiento es el resultado del desdoblamiento de poderes ocultos o latentes, los cuales el Logos plantó como semillas en cada vida separada. El orden implicado desdoblándose en el orden explicado. Regresando a Bohm, los objetos y los eventos en la naturaleza son acarreados no solo por la luz, sino por haces de electrones, sonido y de muchas otras maneras. El holomovimiento es el nombre dado por Bohm para la totalidad de todos estos acarreadores del orden implicado. El holomovimiento es el cabal, fluyente y siempre cambiante movimiento de todas las frecuencias, que incluyen luz, sonido, haces de electrones y todos los campos habidos y por haber. En este modelo holográfico vemos de nuevo el mundo conocido como uno emergiendo de un trasfondo no material. En este caso, un mundo sobrenatural del cual fluyen energías y frecuencias complejas que acarrean patrones para todo lo que se manifiesta a partir de él. El holomovimiento subyacente es mucho más vasto de lo que se desdobla o manifiesta en el mundo. Estos son conceptos de Bohm. Bohm plantea que ese es que el holomovimiento, que es el nombre que él da para todos los vehículos que acarrean o transmiten el orden implicado, que eso es mucho más, lo que está subyacente a eso es mucho más amplio de lo que se manifiesta en el mundo. Este orden implicado presupone una realidad inmensamente más allá de lo que nosotros llamamos materia. La materia en sí es meramente una ondulación en este trasfondo. Y el océano de energía no está para nada principalmente en el espacio y el tiempo. Acuérdense la cita de Einstein. Como Krishna lo pone en el Bhagavad Gita, habiendo impregnado este universo entero con un fragmento de mí, permanezco. O sea, yo soy más de lo que se manifiesta. El mundo tridimensional como un derivado multidimensional. Actualmente, el modelo cosmológico, según la ciencia convencional, para el origen del universo se domina como el Big Bang. Brevemente, este modelo estipula que toda la materia y energía fue creada alrededor de 13.800 millones de años atrás. En la visión de Big Bang, el universo inició desde un estado de extrema temperatura y densidad y entonces comenzó a expandirse y enfriarse. Uno de los problemas metafísicos con la teoría es que todo lo que haya existido antes de este evento resultaría ser un vacío que rebasa nuestra imaginación, por decirlo menos. Ello debe ser un reino que no puede definirse mediante el espacio, el tiempo, la materia ni la energía, pero sí debía contener algo, y ese algo constituye el principio que guía las leyes de la física. De acuerdo con la teoría del Big Bang, esta suprema nada era prolífica con leyes de la física. Si aceptamos esta premisa, que eso lo postula
la ciencia que cree en el Big Bang. Si aceptamos esta premisa, entonces las leyes existían en un reino trascendental, ya que el espacio-tiempo no existía antes del Big Bang. Por lo tanto, las leyes de la naturaleza, aunque rigen el universo físico, no pueden ser consideradas como físicas. Las leyes de la naturaleza, aunque rigen el universo físico, no pueden ser consideradas como físicas. A esa conclusión usted llega meramente haciendo una evaluación metafísica del Big Bang. No tiene que estudiar teosofía para llegar a esa conclusión. Nota interesante. En el glosario teosófico, bajo el título de Fohat, leemos lo siguiente. Penetrando en el seno de la sustancia inerte, la impulsa a la actividad y guía sus primeras diferenciaciones en los 7 planos de la conciencia cósmica. Obra sobre la sustancia manifestada o elemento único y diferenciándolo en varios centros de energía, pone en acción la ley de evolución cósmica, que obediente a la ideación de la mente universal, hace brotar a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. Es el misterioso lazo que une el espíritu con la materia, el sujeto con el objeto, el puente por medio del cual las ideas existentes en el pensamiento divino se imprimen en la sustancia como leyes de la naturaleza. Esa es la definición de Fohat según el glosario teosófico. Y si nosotros regresamos a Bohm, o el implicado por evidente de un super implicado, está hablando de Fohat en otras palabras. Bohm ve el Big Bang como solo una pequeña ondulación en el vasto océano de energía del holo movimiento. Esta ondulación es considerada como un pulso ondulatorio repentino del cual el universo surge. La pulsación entonces explotó y se dispersó, creando así nuestro universo en expansión. El orden implicado debía haber tenido el tiempo y el espacio envuelto, el cual entonces se desdobló. Quiere esto decir que el continuo de espacio-tiempo existía en potencia desde el orden implicado y fue desdoblado para convertirse en nuestro universo tridimensional, en donde el espacio y el tiempo tienen un lugar. Esta percepción profunda convenció a Bohm de que el universo no puede ser independiente del mar de energía. Visto en el contexto del orden implicado, puede pensarse en el universo antes del Big Bang como energía relativamente sin formación. Aparentemente, los campos formativos gradualmente se hicieron necesarios y en cierto momento estos campos organizaron la energía amorfa, convirtiéndola en las partículas de materia originales. Utilizando la visión de Bohm, podríamos considerar esto como el orden de las formas. Mis hermanos, no se olviden de esa frase, orden de las formas. Eso lo vamos a seguir viendo cada vez más en el mundo de la física y va a formar parte de la investigación que ya está comenzando en la nueva física. Estudiar el orden de las formas. En ese orden de las formas van a llegar al orden implicado y superimplicado que plantea Bohm. Eso lo verán nuestros hijos y nuestros nietos. Usted y yo creo que no lo veamos, a menos de lo que ustedes sean más jóvenes que yo. Los campos formativos no son eternos, sino que están formándose y desarrollándose constantemente. Lidiar con el campo formativo antes de la existencia del espacio y el tiempo no está al alcance de la física tal y como está constituida el presente. Hasta donde sabemos, este nivel de significado en el orden implicado puede ser alcanzado solo yendo hacia adentro y experimentándolo directamente, lo que constituye el camino del místico. Estamos conectando la física con el misticismo, mi hermano. Las explicaciones que están buscando solamente se consiguen mediante el misticismo. Vamos a recapitular.
descansan sobre un modelo que postula una totalidad íntegra como base de la realidad. Él sugiere que tanto la teoría de la relatividad como la teoría cuántica transmiten el mensaje que todo el universo se fusiona y se une en una realidad total, la cual él define como el holomovimiento, el cual es el campo de dimensiones infinitas de todo lo que existe. Dimensiones infinitas de todo lo que existe. La cualidad básica del holomovimiento es envolverse y desdoblarse. El holomovimiento está formado por, o acarrea, un interminable espectro de niveles de órdenes, los cuales Bohm denomina órdenes implicados. El concepto de orden implicado es una metáfora para la totalidad. El orden implicado es la fuente de la cual son creados nuestros mundos físicos y mentales. El orden implicado surge de un aún más profundo campo denominado el orden superimplicado. La materia y los pensamientos son aspectos manifestados del orden implicado, del cual surgieron, y se denominan el orden explicado. La materia y los pensamientos son el orden explicado. El orden explicado comprende nuestro mundo tridimensional, pero el mismo no puede ser descrito cabalmente sin hacer referencia al orden implicado del cual emerge. Eso es bien importante. Los físicos nunca han querido encontrar el por qué, siempre se han conformado en explicar el cómo y en describir el cómo. Pero la Tierra entra en el por qué porque ya eso deja de ser ciencia exacta, ya estamos entrando en filosofía, estamos entrando en misticismo. Y hacia ahí vamos. En el orden explicado tenemos una separación de los objetos. En el orden implicado tenemos interconexión, integridad y todo envuelto dentro de todo lo demás. Acuérdense lo que nos dijo Besant de la creación de los planos. Bohm considera que el espectro de órdenes es infinito. No importa cuán lejos vayamos en el espectro ni en cuál dirección lo hagamos, la aleatoriedad da lugar al orden a medida que se incluyen unos contextos más amplios. Oculto en el comportamiento aparentemente aleatorio, existe un orden manifiesto que puede ser parcialmente explicado en cosas y pensamientos. Cada orden sucesivo se desdobla en el orden inferior y se envuelve en el orden superior. Esto presupone una jerarquía de niveles en donde la información del nivel superior influencia a la del nivel inferior, mientras que el nivel superior es a su vez influenciado por el próximo nivel que le queda arriba. Mirando hacia abajo, vemos un orden más explicado, mientras que mirando hacia arriba, vemos un orden más implicado. La información pasa hacia arriba o hacia abajo mediante envolvimiento y desdoblamiento. Hacia arriba por envolvimiento, hacia abajo por desdoblamiento. Estas son las ideas básicas de David Bohm. Usted me pregunta a mí, un monstruo de la física moderna, coetáneo y equivalente con Albert Einstein. El modelo holográfico desarrollado por Bohm enfatiza la unidad e integridad de la realidad, lo cual constituye el principio básico de las enseñanzas teosóficas y de la filosofía oriental. Por tanto, en nuestro tiempo estamos atestiguando el momento histórico en donde la física corrobora la existencia de una realidad no material de donde emerge el mundo físico. Vamos a volver a leer esto, porque esto es bien importante que nosotros saboreemos esto. Estamos atestiguando el momento histórico en donde la física corrobora la existencia de una realidad no material de donde emerge el mundo físico. Los físicos con visión de futuro inclusive han atisbado la magnitud de esta realidad subyacente, la cual la teosofía ve como extendiéndose mucho más allá del alcance de la física para incluir todos los campos de la naturaleza. La consideración de elementos verdaderamente universales en la naturaleza, como lo son el espacio, el tiempo y el movimiento,
nos puede llevar a atisbar el carácter penetrante de esta fuente unitaria. Como estudiantes de teosofía tenemos la oportunidad de ver cómo las enseñanzas que tanto atesoramos están siendo desdobladas en conceptos científicos que tendrán, inevitablemente, un efecto constructivo y transformador sobre la mente humana y el comportamiento de la quinta raza. En el momento presente, estamos viendo el fruto de la labor de los maestros hacia el desarrollo de la mente concreta, paso previo e indispensable para la elevación de la conciencia en los habitantes de este mundo occidental y del planeta entero. Ya estamos viendo el surgimiento de científicos de avanzada, los cuales son un vehículo de trabajo muy bien estructurado, principalmente por los chohanes de los rayos 3 y 5. A medida que siga pasando el tiempo, seguiremos atestiguando a través de la mente humana conforme a la mente universal. Estamos atestiguando el avance de la mente humana conforme a la mente universal. Las próximas subrazas de esta quinta raza se esforzarán en construir la mente superior y la intuición sobre los cimientos de la mente concreta actualmente en desarrollo en la quinta subraza. Pienso que así se irá ejecutando el plan del Logos. Con esto yo termino, mis hermanos. Wow, 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 Fred Fernández. Qué charla más interesante y más útil para todo el que quiera hacer unas comparaciones como las has hecho hoy en esta mañana. Wow, wow, wow. Gracias, Fred, por ese trabajo tan bien coordinado. Y ahí me trajo a la memoria, estábamos leyendo Polanco y yo, eh, cómo se crea el proceso del feto en la doctrina secreta. Y nos dice Blavatsky, es que lo que ustedes ven en lo físico, lo voy a decir con mis palabras, ustedes ven en lo físico como los cuatro elementos, no es lo mismo. Y he visto tantas cosas que has dicho para estudiar esa parte comparativa, ese buscar, ese indagar, ese aprender. Wow. Vamos a pedirle, después de darte las gracias nuevamente, pedir a nuestra hermana Carolina que me ayuda con las manitas porque no puedo verlas, que, y a Chuy con los controles y a Emirce también, que vamos a trabajar ahora con las preguntas. 1 millón de gracias, Fred, por ese trabajo. Bueno, No tienes que darla. bueno, pero siempre es reconocer el trabajo de otro es algo bien que nos ayuda a reconocer la humildad en nosotros, ¿no es verdad? Bueno, pues vamos en este momento a pasarle la batuta a Carolina y Chuy, que están con las manitas. Gracias, Magali. Gracias, Fred, como siempre, excelente. Gracias a Guau, ti. como dijo Magali, guau. Y tiene por aquí mucho guau también en el chat. Diana, adelante. Gracias, excelente, Fred. Muchísimas gracias, muy claro todo. Una pregunta, ¿se tiene conocimiento de qué mecanismos de investigación utilizó Bohm para llegar a sus conclusiones? Porque generalmente los científicos empiezan a hacer investigaciones, más experimentos, pero en esa época no sé qué tantas máquinas modernas pudo utilizar como para llegar a estas conclusiones. Porque básicamente, o sea, lo que yo pude captar de lo que tú dijiste, el problema fundamental es que nosotros nada más trabajamos en estas 3 dimensiones, no podemos ver más.
mientras que existen múltiples dimensiones, aparte del problema del holograma, que también es bien, vamos a decir, bien específico y bien claro. Pero ¿cómo llegó él a todas esas conclusiones? ¿O cómo se inspiró él para crear su teoría? Si se sabe. Eso sería la pregunta. Gracias, Fe. Bueno, yo personalmente no tengo contestación a esa pregunta. Quizás una persona que sea un estudioso de la vida de David Bowie y lo haya seguido por toda su trayectoria profesional, quizás sepa qué específicamente lo utilizó. Pero sí yo le puedo decir, porque eso todos los grandes científicos, al igual que todos los grandes filósofos, todos los grandes compositores, todos los grandes artistas, todas las grandes mentes, siempre han dicho que la contestación la obtienen en el silencio, cuando se apartan del bullicio de la profesión que, que están ejerciendo y cuando entran en una etapa donde tranquilizan y acallan la mente, lo que nosotros llamaríamos meditación, quizás usan otro término que no sea meditación, pero es este concepto de apaciguar, acallar la mente y entrar en el silencio. Entonces es que le vienen las inspiraciones. Yo tengo que presumir que Bohm, al igual que todas las grandes mentes, pues tiene que haber pasado por un proceso, porque esta visión no se obtienen con la mente racional. Estas visiones se obtienen con la mente superior, no es con la mente inferior. El investigador la capta y tiene obviamente una mente inferior sumamente desarrollada que puede procesar esa información y traducirla en el lenguaje de fórmulas matemáticas y de conceptos concretos y de ideas concretas que puedan ser entendibles por quienes no tienen acceso a ese plano superior para captar las ideas personalmente. Pero Porque él lo logró hacer. o él y Einstein y Heisenberg y todos estos grandes científicos, Claro. al igual que todos los grandes compositores, todos los grandes artistas, todas las personas, los grandes músicos, todas las personas que sobresalen, que entrarían en áreas que nosotros definiríamos como que son unos genios, todas esas personas. Esa genialidad o esa información no les viene por un proceso de simplemente pensar racionalmente viene con un proceso de inspiración, de iluminación, que viene de los planos superiores en momentos de silencio y de tranquilidad mental. Usted puede estar seguro de que no solamente todos logran de esa forma, porque todos los que han entrevistado y todos los que uno lee siempre dicen lo mismo. Esto me llegó a mí en momentos de tranquilidad. Los inventores también. Le llegó la chispa. Dice el compositor, me llegó una musa. ¿Y qué es eso? La iluminación de tu aspecto superior que te llegó en el momento, lo captas, lo procesas con tu mente racional y tú te lo compartes de forma entendible y tangible para quien no tiene la capacidad que tú has tenido de captar los planos superiores de forma directa. Así como yo te lo puedo explicar. Gracias, Fe. Adelante. Yo me he puesto a pensar que en la teosofía dicen que ya al final, cuando pasemos las dos próximas subrazas, pues tendremos un desarrollo y se habrán esclarecido conceptos que nos ayudarían al avance, más o menos. Y yo decía, bueno, ¿y cómo se va a lograr eso? ¿De qué forma se va a lograr? Y ya, tú hoy cerraste diciendo eso mismo precisamente sobre la claridad que vamos a tener de todas esas dudas, de todos esos errores que se han cometido mentalmente al dilucidar la física, la filosofía, las religiones, con con el desarrollo que vamos a ir obteniendo y vamos a ir con gente así, como has expuesto hoy, con Bohm, con Annie Besant, eh, con todos los físicos y matemáticos y filósofos, de que vamos a preparar las condiciones para que la próxima subraza
venga ya con conocimiento, con explicaciones que sean más profundas y nos ayuden a darnos cuenta de que tanto la filosofía como la ciencia nos pueden decir de que eh, podemos ir nosotros, por lo menos los que andamos en el campo este de la teosofía, en unos pasos más seguros y más adelantados que muchos de ellos y nos va a ser más fácil comprender. Muchas gracias, porque de verdad, Gracias a ti, José. Eh, yo solamente quiero hacer un comentario y es que nosotros como estudiantes de teosofía conocemos un poco acerca de la jerarquía, de la existencia de una jerarquía y de todos los seres que gobiernan no solamente este planeta, sino todo el universo y las diferentes partes de él. Ok. Si nosotros utilizando nuestra mente concreta, nuestra conciencia cerebral, hacemos un ejercicio y nos pusiésemos en los zapatos de la jerarquía que tienen que dirigir toda una humanidad hacia una evolución, nosotros podemos comprender, igual que un maestro que está en un salón de clase que tiene alumnos con diferentes niveles de inteligencia y niveles de interés de madurez, y yo tengo que dar una clase que todos entiendan para que todos me pasen el grado. Pues imagínese el trabajo de la jerarquía, de cómo nosotros barajeamos el desarrollo de la mente humana cuando tenemos tantos niveles de evolución distintos encarnados aquí. Y una serie de es imprescindible el desarrollo de la mente humana, porque eso lo sabemos, porque esa es la función de la quinta raza. Fíjese que la cuarta raza adelante desarrolla el aspecto emocional. El ser humano ahora mismo está básicamente desarrollado emocionalmente. Puede sentir desde las emociones más sublimes hasta las cosas más burdas y más groseras. El ser humano no tiene que enfatizar tanto en el desarrollo del cuerpo astral, tiene que enfatizar el desarrollo del cuerpo mental. Y esto es un proceso, vamos, segundo grado, después tercero, después cuarto grado, hasta que lleguemos a la escuela superior y de ahí a la universidad. Y yo presumo que la jerarquía, dentro de la sabiduría infinita que tiene, que rebasa nuestra capacidad de entendimiento, tienen que llevar el mensaje que le llegue a todo el mundo. Y si yo quiero desarrollar la mente humana, porque es parte del proceso de evolución, yo tengo que desarrollar esa mente que no sea únicamente a través de teosofía y de otras filosofías orientales, que solamente a las personas que les interesa eso se van a acercar y van a aprenderla. Y toda una inmensa de población del planeta que no son teósofos, que no son yoga, que no son budistas, que no son de ninguna de estas filosofías esotéricas orientales. ¿Y cómo les enseñamos a desarrollar la mente? ¿Cómo le llevamos el mensaje? Ahí es que yo entiendo que entra la ciencia. Sobre todo como mecanismo de enseñanza a aquellas personas que quizás su mente concreta es la que más utilizan. Y hasta que no se desarrolle la mente concreta, usted no puede construir la mente superior. Yo no puedo hacer el piso 4 de un edificio sin haber hecho el cuarto primero y el tercer primero y el segundo primero. Y vamos por pisos. Estamos en el piso de la mente concreta. Y por eso la ciencia es no es el único, pero es uno de los mecanismos más utilizados por la jerarquía para el desarrollo de la mente concreta. Así es como yo lo veo. Y por eso vemos, y fíjese que dentro de ese mundo ya están habiendo filósofos. Aquí hemos estudiado un montón, que ya están dando un giro, entrando en la mente abstracta, en conceptos filosóficos dentro de la ciencia para explicar eso mismo que dice Bohm. Usted le da un libro de sabiduría antigua a una persona y lo lee y no le hace mucho caso. Usted le da que eso lo dice Bohm. Ah, eso lo dijo Bohm, el doctor Bohm, un gran científico, y le hacen caso. Y está diciendo lo mismo. Los maestros hablan en parábolas, ajustan el mensaje al nivel de conciencia de quien lo está escuchando. Pues yo entiendo que la jerarquía está haciendo eso con la humanidad. Está ajustando el mensaje al nivel de conciencia actual que tiene la humanidad. Así como yo lo veo. Y no podemos tener prisa. No debemos ni endiosar ni condenar la ciencia. La ciencia es simplemente una herramienta, un método de trabajo. No es un fin, es un medio. Así como yo lo veo, hermano. Patricia, adelante.
Muy buenas tardes a todos. Hola, señor Fred. Muchísimas gracias. Está muy extraordinaria esta exposición. Tengo dos cuestiones, a ver si me pudiera orientar. La primera es, usted tocó un tema sobre lo que es el átomo del corazón, en donde pues obviamente se encuentra los tres factores, Atma, Buddhi y Manas, ¿no? Y este átomo nos decía que está conectado hacia lo que es el universo. Es por eso que estas señales del universo o de la casa llegan a nuestra mente. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, todos sabemos que el tiempo es lineal, pero ahorita que usted mencionó realmente, de acuerdo a los comparativos que hizo de varios, entonces realmente el tiempo es circular o cuál sería la posición de esta percepción de nosotros. Gracias. Ok. En cuanto a la primera pregunta, eh, yo no he entrado mucho en eso porque ese no era el objetivo de la charla. Y yo no soy quizás la persona más idónea para explicar esa inquietud. Pero en términos sencillos lo podríamos ver como que dentro del corazón tenemos nosotros el espacio y la facultad de conectarnos simultáneamente con todos los puntos del universo. Eso fue lo que yo entendí de cómo es que los adeptos logran saber las cosas y ver las cosas, porque entran adentro de sí, entran a ese aspecto interno del corazón e instantáneamente se conectan con todo el universo o con cualquier aspecto específico del universo que ellos quieran. Y así es como ellos saben o pueden saber todas las cosas, no porque las hayan estudiado con la mente concreta como nosotros que tenemos bibliotecas y computadoras. El adepto no necesita eso. Él quiere saber cómo funciona un átomo de helio. Mira, entra a su aspecto interno, se comunica con el mundo de los átomos universales y ve la pregunta y tiene la contestación instantáneamente sin tener que leerle un libro. Y claro, ir más allá de eso, pues yo no estoy capacitado para eso, pero eh, se supone que nosotros en nuestro corazón tengamos esa capacidad, la cual obviamente no hemos desarrollado. En cuanto a lo del tiempo, el tiempo dejó de ser lineal desde la teoría de relatividad con esa, en el tiempo dejó de ser lineal en términos científicos. Ahora lo que podemos ver es que eh, la ciencia ahora, después de Einstein, acepta que el tiempo es parte del espacio. Es un continuo espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Es un continuo. No es una línea que esto fue pasado y esto fue presente y esto fue futuro, sino que es un continuo que si rebasamos el mundo tridimensional, podemos verlo todo en un eterno presente. Eso uno lo puede hacer si está en el plano mental superior. Y Blavatsky nos dice que el tiempo no existe, lo que existe es una duración y una periodicidad que las cosas vuelven y evolucionan, retornan, van, vienen. Pero el tiempo lineal, ya eso no, ese concepto está descartado ya. Es un continuo, espacio-tiempo es una misma cosa. Según va el espacio, va el tiempo y viceversa. Estos son conceptos de alta física que yo no me meto mucho en eso porque es que, número uno, yo no soy físico. Y número dos, no es mi interés entrar en tanto detalle de la física. Mi interés es correlacionar la ciencia con la teosofía. Yo sé suficiente en ciencia como para hacer lo mío, pero lo mío no es la ciencia. Yo creo que eso explica mi posición. Yo conozco suficiente ciencia como para hacer lo mío, pero lo mío no es la ciencia. Muchas gracias. Que tenga buen Igual usted. Marlon. Muchas gracias, hermana, y muchas gracias al hermano Fred por la exposición. Yo solamente quería hacer un comentario a propósito de la inquietud de la hermana Diana Ortega, que hizo la consulta sobre el equipo que pudo haber utilizado David Bohm para todo esto. Yo solamente
bueno, antes quiero dejar claro que yo no soy un estudioso de la obra de David Bohm, ni mucho menos. Lo único que hice fue leerme el libro que se llama La totalidad y el orden implicado, y que me lo leí hace 25 años. Entonces, no, lo que hice fue ir a ver el libro y tratar de extraer unas citas para la hermana Diana, porque hay que dejar claro que David Bohm era un físico teórico. ¿Sí? Entonces, dentro de sus trabajos publicados y sus artículos y el libro en particular que estaba citando el hermano Fred, son la exposición de sus ideas, de sus pensamientos. Y así lo dice él en la introducción de ese libro, en donde deja claro que lo expuesto en el libro corresponde al desarrollo de su pensamiento, tratando de entender la naturaleza de la realidad en general y de la conciencia en particular, así como también la naturaleza del movimiento y cuál es la relación que existe entre el pensamiento y la realidad. Pero para esto, él no utilizó ningún equipo, no utilizó experimentos, no realizó ningún experimento, sino que solamente son conclusiones que él sacó de sus ideas y de los cálculos matemáticos que tiene que hacer para desarrollar todo esto, ¿verdad? No hay de por medio experimentos, no se puede, porque esto, digamos, no se puede llevar a cabo en un laboratorio, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente a la hora de estar considerando este tipo de ideas expuestas en el libro en particular. No me estoy refiriendo a lo que expuso el hermano Fred, sino específicamente a los planteamientos de las ideas plasmadas en la obra de David Bohm. Eso con respecto a la inquietud de la hermana Diana. Y solamente un comentario a propósito de la duda de la hermana Patricia Chávez en cuanto a su consulta de si el tiempo es circular. En la teosofía, en los estudios teosóficos, nosotros necesariamente tenemos que considerar al tiempo al tiempo cuando estamos hablando en el campo manifestado, ¿verdad? Se nos sugiere que consideremos al tiempo con una naturaleza circular, ¿verdad? Sí, en una manera muy general, porque si lo consideramos ya más cuidadosamente, tenemos que tener en cuenta que más que un círculo es una espiral. Eh, Ese era el comentario que quería compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano Eh, Enrique. Marlon. No, déjame. Es que dice Enrique Choi. Ah, no, ese es el otro. No, es que Marlon es el que acaba de terminar. Le estoy dando las gracias por la cooperación. Ok, es que cambiaron el cuadro y me cambió el Sí, nombre. no, Sí, hermano, estamos de acuerdo. En cuanto al tiempo, dijimos que no es lineal, que es un continuo espacio-tiempo y que lo que gobierna es el concepto de periodicidad, que vendría siendo conceptualmente como un círculo, aunque no literalmente un círculo. Eh, en cuanto a lo de físico teórico, Einstein también era un físico teórico y Heisenberg también eran físicos teóricos. Bohr eran físicos teóricos. En términos modernos, Stephen Hawking fue un físico teórico. Los físicos teóricos son, a mi entender, la vanguardia de la física. ¿Por qué razón? Porque el mismo Bohm explica que el error de la ciencia es quedarse comparando el orden explicado, el estar comparando en el plano tridimensional las cosas unas con respecto a las otras. Si no se va al orden implicado, no se van a entender el fundamento de las cosas. Eso fue lo que dijo Bohm, que yo lo dije en una de las diapositivas.
El orden implicado, como dice la palabra, es un aspecto de la mente superior. No es algo que tú puedas usar instrumentos ni máquinas, porque ya se convierte en orden explicado. Y entonces, obviamente, la física está entrando en el área de misticismo o de filosofía o como le quieras llamar, porque es el camino que queda para su crecimiento. Si nos quedamos en el mundo tridimensional, en el orden explicado, la ciencia no va a avanzar más de lo que ha avanzado hasta ahora. Y si avanza va a ser para seguir destruyendo el ambiente y seguir matándonos los unos a los otros. Y quizás hacer dinero con mejores instrumentos o aparatos que generen ganancias. En el aspecto intelectual, meramente mental, que no incluye ni laboratorio ni instrumento, es que está el futuro de la física. Porque el ser humano va a empezar a entrar usando la nomenclatura de Bohm. La mente humana tiene que entrar a hollar el orden implicado, usando la misma nomenclatura de Bohm. Solamente ese comentario. Gracias, Fred. Gracias, Fred. Carolina, ¿quién sigue, por favor? Enrique Choi. Adelante, Enrique Choi. Gracias. Mi pregunta va orientada un poco más al comportamiento de los átomos, de las moléculas, ¿no? Hay ciertos fenómenos en la naturaleza que tienen dos componentes, ¿no? Uno determinístico, que está, digamos, en función a las leyes físicas, ¿no? Pero hay un componente estocástico que, digamos, no se puede determinar, ¿no? Y que en las fórmulas matemáticas los físicos teóricos lo llaman el componente al azar, digamos, ¿no? Como una función probabilística de ocurrencia, ¿no? Entonces, se puede asociar ese plano estocástico a una ley fija que está en más allá de lo fenoménico, y yo lo asocio con Mula Prakriti. Entonces, en Mula Prakriti existe todo predeterminado, o sea, todo lo que se va a dar manifestación está en Mula Prakriti, ¿no? No sé qué opina de eso. Gracias. Gracias a ti, hermano. Mira, esa pregunta está, eso como usando el argot beisbolero, esa es una recta por el centro del plato, a la altura de la cintura. Ok, yo lo que puedo contestar al respecto es lo siguiente. Esa aleatoriedad o esa incertidumbre que se observa en el mundo subatómico, que lo único que ha podido hacer la ciencia es medir, hacer fórmulas matemáticas y establecer probabilidades de que esto ocurra. Esa aleatoriedad, como nosotros la definimos, el mismo Bohm nos dice que si nosotros aumentamos el contexto, lo que es aleatorio entra en un orden. Okay. Lo que para nosotros es al azar, para otras conciencias es un orden. Y si nosotros, por ejemplo, usando una metáfora de la mecánica cuántica, si tú no puedes medir velocidad y posición a la misma vez, porque para medir el electrón tienes que usar una longitud de onda muy chiquita, lo que hace es que lo bateas y lo sacas de órbita. Y para no hacer eso tienes que aumentar la longitud de onda, entonces no vas a ver el electrón. Por eso es que no se pueden hacer las dos simultáneamente y siempre va a haber incertidumbre. Eso que para nosotros es incertidumbre, para otra conciencia es un orden. Y si queremos verlo en términos, vamos a decir, simplistas y quizás hasta casi paternalistas, esa incertidumbre es el privilegio que tiene el Logos para ejercer su voluntad de la forma y en el momento que él quiere ejercerla. Y para nosotros siempre será incertidumbre porque no podemos hollar ese nivel de conciencia. Pero para lo que nosotros incertidumbre, yo lo veo como que ese es el privilegio del Logos en el ejercicio de su voluntad. Así como yo te lo puedo explicar, porque no tengo otra forma de explicarlo. No va a haber instrumento que descifre una aleatoriedad. Tienes que expandir el contexto, expandir tu conciencia y entrar en otros planos, otras dimensiones. No sé si eso contesta tu pregunta, pero eso es lo único que yo puedo comentar.
Gracias, Fred. Adelante, Enrique, Rey. Fred, primero, pues me encantó tu charla, me gustó mucho. Creo que vas a compartir lo escrito, ¿no? Porque ves que solamente se escuchó, bueno, yo por lo menos solamente vi tu voz, no vi no vi los slides ni nada. Entonces, bueno, me imagino que Bueno, ya yo los compartí. luego lo veremos. Ah, Este, o- No se veía perfecto. pues yo no lo vi, no sé por Estaba qué, pero en mi máquina no se veía, nomás estaba escuchando tu voz. Sí, Es, pero cuando Chuy pone va a salir toda ok, bueno, ya lo sí, veremos. sale Pero todo. me encantó, me gustó mucho cómo lo mezclaste con obviamente con ocultismo. El, en relación a lo que preguntaba, que se hizo un pequeño debate ahí con lo que preguntaba alguien de qué investigaciones se habían utilizado, pues es una pregunta compleja, ¿no? Pero en realidad, si recordamos el experimento de la doble rendija de Young, ¿te acuerdas, Fred? sí, Lo hizo en 1801, todavía no existía la física cuántica, pero encontró de alguna manera un resultado cuántico, a pesar de que no se conocía, todavía no estaba la dualidad onda-partícula, todavía no existía. Muchos años después, gracias a ese experimento, ya viene Schrödinger, que también lo mencionaste, y diciendo, bueno, si hay dos realidades inmediatas, aparentemente ambas existentes, viene lo del gato muerto y el gato vivo. sí, Más adelante viene David Bohm. Entonces, al final, los físicos teóricos utilizan la poca investigación práctica que hay, que mucha viene de la física clásica, y de ahí empiezan a especular, y es donde viene David Bohm y de hecho lo comenta en el libro este que también ya había mencionado alguien, que es hay una glosa de ese libro muy bueno, y está en internet, se puede bajar en PDF. Y ahí viene una parte donde él mismo, Boom, dice cómo, primero las críticas que se hacen a las interpretaciones de las partes ocultas, y luego viene los siguientes pasos para sacar las partes ocultas para hacer explicaciones en los ensayos. De hecho, eso es una glosa de ensayos, es un gran ensayista, como ya lo mencionaste. Son grandes ensayistas que observan la realidad y leen, porque bueno, ya sabemos que habló mucho con Krishnamurti, lo mismo Einstein, que sí. de alguna manera también tenía nociones de ocultismo. Y tú estás haciendo una simbiosis muy buena. Yo creo que tendríamos que hacer algo más de esta charla que diste. Gracias por enviarme un correo personal para verla, porque sí, ya tenía yo grandes expectativas. Sé cómo te mueves mucho con la física cuántica, entonces ya me pondré en contacto contigo para aprender más de lo muy bien que manejas estas cosas. Bueno, esto era echando un poco de reversa en relación a la pregunta que se había hecho. Hay poca investigación y hay muchos ensayos, hay mucha interpretación, y ahí ya depende de la cabeza del que está interpretando, de los debates que tienen entre ellos, y de las cosas a través de las cuales van haciendo sus ensayos. Y entonces en una de ellas, ahí viene la parte de la iluminación que tú decías. Por supuesto, aquí se acercan las jerarquías a ayudar a los seres humanos que en el nivel en el que estamos podamos avanzar un poco más en esa realidad, que es muy difícil porque es una realidad que ya es invisible. De hecho, otra de las frases de Boom también hablaba del subconsciente, y otra vez lo metía en el tema de la invisibilidad. Y bueno, es todo un reto ponerse aquí y explicarlo, y lo hiciste maravilloso, me encantó. Entonces, una felicitación, Fred, y mi admiración hacia ti, y gracias por hacer un tema tan complejo de una manera tan entendible. Bueno, perdón, nada más es lo que quería yo comentar en relación a lo que habían dicho del experimento, porque no hay mucho que ver. Gracias. Gracias, hermano. Y viniendo de ti, pues es un honor esas palabras. Eh, yo solamente quiero hacer un comentario, y es que en una de las, no me acuerdo en cuál fue de las cosas que yo leí de Bohm, hay una anécdota de él fue a dar dos charlas a Estados Unidos, a diferentes universidades en Estados Unidos. Y en una charla él enfatizó el aspecto místico de sus teorías. Y había como un nivel de desasosiego entre el auditorio, que eran todos científicos, porque decían que estaba entrando en demasiada filosofía, y que eso pues no era pues lo más adecuado dentro de lo que es el mundo clásico de la física. En una segunda charla que le tocó, no sé si fue ese mismo día o el otro día, él dio un giro completamente distinto y dio una charla enteramente de fórmulas matemáticas y conceptos físicos. Y se levantaron y lo aplaudieron, le dieron una ovación de pie. ¿Por qué pongo esta metáfora? Porque para un físico
o para un profesional de la categoría como un David Bohm, la presión de pares y la imagen profesional en el campo pues es vital para la credibilidad que tiene y para que se acepten sus libros y sus ideas. Y pues él tuvo o tiene, bueno, tuvo porque ya murió, la virtud de hacer una armonización entre el aspecto meramente físico, matemático y de mente concreta con los aspectos esotéricos de interpretación filosófica o de cuestionamientos esotéricos acerca de los porqués de las cosas que las fórmulas matemáticas pueden describir. Y eso, por eso es que a mí al igual que Einstein, son quizás las dos científicos que más yo he respetado, porque se han atrevido a entrar en el aspecto de la filosofía, en el aspecto de la interpretación del porqué, y han lanzado sus teorías y sus hipótesis, y con valentía y claro, son personas que o son discípulos o son trabajadores estrechos con maestros. Yo entendería que los rayos 5 y 3 o uno o el otro o los dos, tienen la capacidad de captar estas cosas y ponerlas entonces en mente racional, en fórmulas matemáticas y en conceptos entendibles. Y esa es la función de ellos como pioneros en este campo, y seguiremos viendo otros. Eh, pero estos conceptos que él mismo Bohm describe como entrar en el orden implicado, eso no se entra con instrumentos. Eso es con mente puramente, mente superior. Exacto. Uy, Hola, buenas tardes. Gracias, Fred. Gracias por tu gran exposición y pues sabemos que aquí en la FTI tenemos grandes investigadores. Por ahí oídate, el que me sucedió en la palabra también gran investigador y pues siempre nos nutren de todos los conocimientos que buscan y no nada más se van por un lado, ¿no? Sino buscan en varios lados para poder cotejar todo lo que están diciendo. Muchísimas gracias. Y sí te pediría de favor, si ahorita lo que comentó Enrique, me podrías regalar tu presentación ahí varios hermanos me están pidiendo que habría la posibilidad de que me la pudieras regalar. Y yo, ahí en el grupo del WhatsApp de FTI, por ahí, se las compartiré a los que me la soliciten. Un abrazo, Fred, y por ahí estamos pendientes. Gracias, Chuy. A mí me hace más fácil enviártela por correo electrónico. ¿Te la puedo enviar por correo electrónico? Sí, 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 por cualquier medio, yo ya después yo la convierto y la paso por WhatsApp. Pues yo te la voy a enviar por correo electrónico. Gracias, Fred. No hay de qué, chico. Magali, tú tenías mano. Sí, la manita, bueno, es que a veces nos sorprendemos cómo encontramos estos seres que ha sido impactante para muchos de nosotros todo lo que tú has dicho de ellos para descubrir cosas que son inexplicables, y como decía la hermana, sin ningún instrumento para medirlo. Pero las enseñanzas como tú nos las trajiste hoy también, la enseñanza de la sociedad teosófica, de aquellos arquitectos, como dijiste la palabra al inicio de tu charla, que dejaron para nosotros tantos escritos que a veces lo que hacemos es que pasamos desapercibido cuando leemos cualquier libro de teosofía, pasamos desapercibido muchas cosas. Por ejemplo, hay una frase en un libro, creo que es El Luz en el Sendero, que nos dice, trabaja como trabajan los ambiciosos, pero sin la ambición. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Busca, investiga, dedica ese tiempo. Hay otra parte, en las cartas de los maestros está rica en esos puntos que ellos nos dejaron. Y uno de ellos es, en las cartas dice esto, nosotros nos sumergimos en ese océano, sacamos una perla
Y la ciencia dice, eso es mío. Entregamos esa perla y entonces la ciencia, lo digo con mis palabras, ¿no es verdad? Porque estoy aquí Sí. sin la cita, pero lo pueden recordar. Y entonces la ciencia dice, wow, eso es mío. Eh, Entonces, si hay un ejemplo muy bonito y lo puse una vez eh, para los hermanos, que hay un señor que tiene un hijo con una enfermedad desconocida para la ciencia. Se pone a buscar cómo curarlo y consigue la cura. Su cura llega tarde. A eso se le llama el jarabe de Lorenzo. Es una película que está en Netflix, la pueden buscar. Y él busca ansiosamente, como desesperado, con una ambición de curar a su hijo. Encuentra la cura. Y la esposa le dice, pero llegamos tarde. Pero él habla sí, de la unidad de la vida. Y dice, pero esto va a servir para que otros padres no sufran como nosotros. Es decir, que nosotros no estamos solos. Por eso te dije, te felicité tanto porque hiciste un trabajo tan excelente de comparar esa física intocable, esa ciencia intocable, cómo la pudiste tejer con las palabras de hermanos teósofos tan respetados. Bueno, eso era lo que quería decir y tratar de, de felicitarte por este trabajo. Gracias. No hay de qué, Magali. Esto es, quizás eso que tú estás diciendo, pues a lo mejor le explico un poco el por qué yo me he interesado tanto en traer información acerca de la ciencia, porque es un área que no se cubre mucho cuando estudiamos la teosofía de forma clásica, los textos clásicos y los temas clásicos de la teosofía. Mas, sin embargo, los arquitectos que crearon la sociedad teosófica, que serían los Chohanes de los Rayos Unidos, que todos conocemos, ocuparon en incluir la ciencia junto con la filosofía y la religión como áreas dentro de la sociedad teosófica. ¿Alguna explicación, algún por qué ven ellos que se ocuparon en traer esto? Y si nosotros cogemos la doctrina secreta, vemos que hay mucha ciencia, mucha física, mucha química en la doctrina secreta, muchísima, y pasa desapercibida. Este, eh, y nosotros como estudiantes de teosofía, a lo mejor no somos conscientes de la labor que están haciendo los chojanes de los rayos 3 y 5, porque siempre nos hemos enfatizado en el maestro Moria y el maestro Kutumi, que son los arquitectos de la sociedad. Pero los otros maestros también están trabajando. ¿Y Sí, quiénes son los discípulos de esos maestros? ¿Qué tareas les toca hacer a esos discípulos de esos otros maestros, de esos otros rayos? Debemos, a mí no hay quien me quite que personas como Einstein, como Bohm, puede que a lo mejor no sean discípulos, pero son ayudantes, asistentes. Johan quizás de rayo 3 y de rayo 5. Y esa es la labor que están haciendo, guiados por sus maestros o por su guía. Vamos a considerar esos trabajos también. Eso es parte de la teosofía. Eso es parte de la jerarquía. Y eso es lo que yo veo, y por eso es que a mí siempre me ha interesado en que nosotros como estudiantes de teosofía incluyamos la ciencia, no en términos técnicos, de estar estudiando aspectos técnicos y fórmulas matemáticas, que eso pues no nos va quizás a interesar mucho, pero en aspectos filosóficos de la ciencia, en los aspectos esotéricos asociados a la ciencia, el por qué esto pasa y por qué, cuál es la explicación de esto que los científicos ven y miden, porque la ciencia lo que hace es ver y medir, no hace más nada en realidad. La ciencia materialista convencional, eso está cambiando ahora.